1945 fue un año tumultuoso y testigo de luchas encarnizadas, seguidas de la paz y los comienzos de un nuevo orden mundial. Los aliados estaban decididos a infligir la derrota total a sus enemigos a cualquier precio. Pero tras la victoria, los tres grandes, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, se disputaron la supremacía. El mundo en que vivimos hoy es el legado de los acontecimientos de 1945. ...1945, el año que cambió el mundo. A medida que 1945 se acercaba a su fin, el mundo estaba a punto de cambiar su configuración para siempre. Millones de personas fueron obligadas a cambiar de hogar y de país. Las fronteras fueron redibujadas y se instalaron los nuevos gobiernos de ocupación. En noviembre, los juicios de Nuremberg trataban de hacer justicia sobre los líderes nazis. Los Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en la antesala de la Guerra Fría. Las fuerzas que iban a configurar la política internacional durante los 50 años siguientes se forjaron en 1945. Capítulo 5. El futuro toma forma. En otoño de 1945, la Segunda Guerra Mundial había terminado. Alemania y Japón habían sido vencidos, pero a un coste inimaginable. Habían muerto 55 millones de personas en todo el mundo. El uso de la bomba atómica contra Japón cambió la naturaleza de la guerra misma. Los países vencidos estaban bajo el control militar y político de los vencedores, sin la menor idea de cuándo acabaría. Alemania fue dividida en zonas controladas por los Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia. En agosto, Japón fue ocupado exclusivamente por los Estados Unidos. Países y comunidades de todo el mundo habían sido devastadas por la guerra, y aunque los vencedores estaban preocupados por la seguridad global, la reconstrucción de sus propias economías era su mayor prioridad. Solo Norteamérica había salido indemne de la guerra. Los Estados Unidos no habían sido invadidos, no habían sido atacados, no había pasado nada. Por eso estaban en una situación industrial inimaginable, en el sentido de que ellos crecían mientras el resto estaban hundidos. Entre 1940 y 1944, la industria norteamericana creció un 50% y sus ciudadanos tenían el nivel de vida más alto con diferencia. El país realmente era la mayor potencia económica del mundo. Los Estados Unidos habían tenido una buena guerra que había devuelto la prosperidad a los americanos, que había devuelto a los ciudadanos la fe en el capitalismo y en la abundancia, que el sueño americano todavía estaba vivo y que las esperanzas de futuro nunca habían sido tan brillantes. Lo que sucedía durante la guerra era que la gente ganaba sueldos más altos que los que había ganado nunca. El empleo era total. Incluso la gente que servía en el ejército ganaba salarios a un nivel que nunca hubieran podido imaginar antes de la guerra. Y lo que hicieron con todo ese dinero fue ahorrarlo. Esto provocó un boom de gasto consumista a finales de 1945 y durante 1946. Los norteamericanos salían a comprar coches, radios y casas nuevas. También hubo una gran movilidad geográfica dentro de los Estados Unidos durante la guerra, una migración sin precedentes de afroamericanos desde el sur hacia las grandes ciudades industriales del norte, que era donde estaba el trabajo durante la guerra. Y eso, por supuesto, causaría un gran impacto en la sociedad americana. Eran enormes. Sin dejarse intimidar, el 12 de octubre el nuevo ministro de Hacienda, Hugh Dalton, pronunció su primer discurso. Enumeró los planes laboristas para el futuro y allanó el camino para nacionalizar la industria y crear una seguridad social nacional. This is the program on which we were elected. This is the program we intend to carry out. And my job as Labour Chancellor of the Exchequer is to find the money to do all these things properly. Una enorme cantidad de gente le decía al gobierno de Attlee:
Bueno, sí, es estupendo tener una sociedad más justa y seguridad social y una buena educación y salud, pero no ahora porque estamos en bancarrota. Y Attlee, por supuesto, sabía que esta era una oportunidad política. Esta era la única oportunidad, tenía que ser entonces o nunca. Los soviéticos habían pagado un alto precio por ganar la guerra. Murieron 1 de cada 10 soldados. Miles de pueblos y ciudades quedaron arrasados. Multitud de aldeas fueron destrozadas y las granjas prácticamente desaparecieron. La Unión Soviética tuvo un desproporcionado número de bajas. Murieron aproximadamente unos 27 millones de hombres. Por eso una gran carga recayó sobre las mujeres. Y si nos fijamos en las estadísticas de la población, después de la Segunda Guerra Mundial, el desequilibrio entre la población femenina y la masculina era extraordinario. La Unión Soviética no tenía recursos para afrontar la reconstrucción, porque toda la parte occidental de Rusia había sido totalmente destruida y los esfuerzos que hicieron para ganar la guerra fueron enormes. El saqueo y el mercado negro eran habituales y el orden social estaba colapsado. Stalin optó rápidamente por restaurar los viejos métodos de control en la Unión Soviética. No iba a reconstruir el país haciendo concesiones a la opinión pública. Sabía que si lo hacía, sería visto como un debilitamiento del antiguo sistema. Y él consideraba su propio poder y el de sus partidarios como esenciales para el mantenimiento de la Unión Soviética como un poder global. La lucha por el poder global entre Stalin y otros líderes mundiales era causar un profundo impacto sobre los millones de personas cuyas vidas la guerra ya había cambiado para siempre. Los vencedores querían la paz, pero en sus propios términos. El precio para la población europea era la limpieza étnica a gran escala. La nueva forma de Europa. El otoño de 1945 vio nacer una nueva era posbélica. Norteamérica tenía la economía más poderosa del mundo. La Unión Soviética tenía poder global, pero al igual que Gran Bretaña, estaba paralizada por la guerra. El proceso de reconstrucción iba a ser largo y doloroso. Después de 6 años de guerra, los victoriosos aliados estaban ansiosos por fundar las bases de una paz mundial estable. Su gran temor era que surgiera una nueva guerra a causa de una serie de conflictos étnicos, particularmente en aquellos países europeos donde vivía población alemana. Mientras la Unión Soviética vigilaba el intercambio de población en Ucrania y Polonia, Gran Bretaña y Norteamérica organizaban la transferencia de minorías étnicas en Occidente. La estabilidad en Europa no era la única ambición de los aliados. También querían una estabilidad global con esferas de influencia definidas y la resolución de las disputas a través del diálogo y no a través de una tercera guerra mundial. Incluso antes de que la victoria estuviera asegurada, Churchill y Roosevelt habían empezado a hablar sobre las normas que serían necesarias para mantener la paz y la seguridad cuando la guerra hubiera terminado. El proyecto de reformar el orden internacional comenzó en agosto de 1941, cuando Churchill y Roosevelt se encontraron en Newfoundland y esbozaron un documento llamado la Carta Atlántica, un documento muy breve. Básicamente proponía un nuevo orden mundial. Un orden mundial basado en unas normas. Se basaba en 3 premisas básicas. En primer lugar, los estados estaban sujetos a limitaciones en el uso del ejército. La guerra sería prohibida. En segundo lugar, los estados respetarían la dignidad de los humanos, y así nació la Ley Internacional de los Derechos Humanos. Y en tercer lugar, los estados llevarían a cabo un sistema de liberalización económica, libre mercado y todos los mecanismos relativos al comercio con los que hoy estamos familiarizados. Y eso, más o menos, instauró el sistema que todavía tenemos hoy.
La Segunda Guerra Mundial, evidentemente, supuso un punto y aparte no solo en la visión norteamericana del mundo, sino de su lugar en el mundo. Los Estados Unidos no deseaban verse envueltos en otra guerra mundial, y para prevenirla tenían que intentar, además de formar parte del mundo, reconstruir ese mundo de tal forma que no se necesitase otra guerra. Y la herramienta principal para conseguirlo serían las Naciones Unidas. La estructura de las Naciones Unidas había sido forjada por los aliados durante los años de la guerra. Todas las naciones tenían que estar representadas. Su misión era mantener la paz, con el uso de la fuerza si era necesario. Pero el uso de la fuerza no se decidiría por un voto mayoritario, sino por un reducido Consejo de Seguridad. Hubo muchas negociaciones. La cuestión era que habría un veto en el Consejo de Seguridad. ¿Quiénes serían sus miembros? ¿Cómo se unirían a las Naciones Unidas? ¿Cómo serían los poderes de la Asamblea General en contraposición al Consejo de Seguridad? Y finalmente lo que sucedió fue que tras unas negociaciones muy reñidas surgió una organización en la que gobernaban los grandes poderes. La Carta de las Naciones Unidas fue ratificada el 24 de octubre de 1945 por 51 países. Pero la decisión final recaía sobre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad: la Unión Soviética, Norteamérica, Gran Bretaña, Francia y China. Todavía hoy, estos 5 son los únicos miembros del Consejo. You members of this conference are to be the architects of a better world. In your hands rests our future. Ahora, los aliados iban a pedir cuentas a los nazis con la creación del primer Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra. Nuremberg. En noviembre de 1945 había sido creado un Consejo para el Mantenimiento de la Paz Mundial. Europa había sido rediseñada en pequeños estados étnicos, pero el futuro de Alemania en el nuevo orden mundial aún tenía que ser acordado. Ninguno de los aliados quería un resurgimiento de la agresiva Alemania en el corazón de Europa. Durante la guerra, Norteamérica y Gran Bretaña habían estado planeando el mundo posbélico. Pensaron en un libre mercado y una política internacional de cooperación para ayudar a los países en dificultades económicas. La idea es que cuando se blindan acuerdos económicos, se crean economías interdependientes y es más difícil que estalle un conflicto que facilite la guerra. Esa es la lógica del libre comercio. Los elementos esenciales de la globalización en el sentido concreto que hoy entendemos, que un Estado o una comunidad tengan interés en lo que hace o no hace otra comunidad, fueron establecidos por la visión de Churchill y Roosevelt. Sin embargo, al final de la guerra, Gran Bretaña y Norteamérica ya no eran participantes igualados, y gran parte de su sentimiento cooperativo desapareció. Una de las primeras víctimas fue la propia Gran Bretaña, que había sobrevivido a la guerra gracias a la ayuda norteamericana y el equipo militar e industrial que tendría que ser pagado. Este era un esquema conocido como leasing. Poco después de la llegada del gobierno de Attlee, los Estados Unidos retiraron el leasing. A medida que la actitud norteamericana se endurecía, su gobierno afianzó un férreo control sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ambos fundados durante los últimos días del 45. La cooperación y la ayuda de los años de guerra y la esperanza de que estos continuaran en tiempos de paz pronto se olvidaron, y Europa se enfrentaría a unos años de extrema dureza. No fue hasta después del 45 cuando Norteamérica, con el Plan Marshall, ayudó a la reconstrucción de Europa. Los Estados Unidos, con el Plan Marshall, forzaron a los países y ayudaron a los países a librarse de las tasas fronterizas y crearon un enorme mercado. Esto permitiría la reconstrucción de Europa para que volviera a ser un continente otra vez, contra la Unión Soviética, entre otros. Y un gran mercado también para todo el exceso de producción norteamericana de grano y productos cárnicos enlatados, coches y acero. Un lugar, un mercado donde vender todos estos productos. Así que fue una situación beneficiosa para los Estados Unidos y sin duda también para Europa.